Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Em, Hoy día en nuestro programa quería compartir una sensación, una extrañeza, una sorpresa con respecto a lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Deben ustedes haberse enterado, por supuesto, a través de los noticieros y probablemente también a través de protestas y pronunciamientos sobre el por qué el Ministerio de Salud ha optado por darle nombre a enfermedades, a condiciones que desde el año 2018 ya no se consideran trastornos. Estamos hablando de los procesos de transgénero, transexualidad, que son términos que hemos estado utilizando por mucho tiempo y que justamente por la forma en que uno expresa sus ideas, sus hipótesis, sus creencias sobre estas condiciones, ¿no? Lo único que ha generado es confusión general en relación a poder conocer las características de estas conductas y si realmente estas ameritan ser calificadas como trastornos o no. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esta información de manera, diría yo, más basada en observaciones, estadísticas e investigaciones? Porque, por supuesto, al ser estas conductas que en algunos grupos puede llamar la atención y rápidamente calificarlas como conductas inadecuadas, ¿no? Eh, Puede ser que muchas veces nos cueste admitir que estas conductas podrían ser una variabilidad de las conductas o de repente sí un trastorno. Por eso hoy me gustaría tratar este tema con ustedes de la manera menos apasionada y más técnica posible. ¿Bien? Y para poder hablar de este tema voy a empezar primero recordando, estoy seguro que ustedes conocen el término, pero permítame ponerlos en contexto. Primero vamos a recordar qué cosa es la clasificación internacional de las enfermedades. La clasificación internacional de las enfermedades es un instrumento reconocido mundialmente y que le permite a los países en el mundo poder tener, primero, un lenguaje común en relación a cuáles son enfermedades, qué características tiene, cómo se debe hacer el diagnóstico y cuáles deben ser en general las directivas dirigidas a el tratamiento y el pronóstico. En segundo lugar, al establecer un idioma común con respecto a qué estamos tratando, qué son enfermedades, causas de muerte, causas de enfermedad, ¿no? Bajo ese paraguas, los gobiernos pueden establecer estrategias de salud para poder enfrentar estos trastornos, no solamente desde el punto de vista curativo, sino también desde el punto de vista preventivo. Y por último, la clasificación internacional de las enfermedades permite que se pueda hacer investigación, porque al hablar un idioma común con respecto a los criterios diagnósticos, ¿no es cierto?, a la clasificación de las enfermedades a través de sus códigos, vamos también a poder investigar hablando un idioma común y esto nos va a permitir ponernos de acuerdo para poder seguir buscando etiologías, síntomas, signos, síndromes que nos permitan poder ubicar dentro de nuestra especie, dentro de los seres humanos, qué serían trastornos y de qué cosas nos tenemos que ocupar desde el punto de vista de las enfermedades. Entonces, la clasificación internacional de las enfermedades es sumamente necesaria. Es un instrumento fundamental en medicina. Es un instrumento fundamental para poder, como les digo, no solamente curar enfermedades, sino preverlas.
Lógicamente, como les digo, para eso tenemos que saber cómo diagnosticar, definir qué es enfermedad y qué cosa no lo es, y en ese sentido dirigir las políticas de Estado para poder generar, lógicamente, salud en la población general. Entonces, la Clasificación Internacional de las Enfermedades es un instrumento del que no podemos prescindir, ¿no? Porque ahora en el país se ha puesto de moda que cuando, de alguna u otra forma, una entidad internacional reconocida pone ciertos parámetros en relación a cualquier actividad humana y no coincide con lo que nos parece, mejor nos retiramos o mejor nos vamos, ¿no? No hay que hacerles caso. Cuando en realidad organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que tiene un reconocimiento de hace décadas y es un rector justamente en los procesos de salud mundial, ¿no? No puede ser desdeñado porque simplemente yo o un grupo, quien fuera, ¿no? No estamos de acuerdo en cómo clasifican las enfermedades. Tenemos que empezar desde ese principio. Podemos discutir, podemos, por supuesto, poner en duda. Para eso hay vías y hay procesos, ¿no? Donde se pueden plantear, ¿no? Algunas dudas y nos podemos poner de acuerdo como grupo humano para ir modificando los procesos. ¿Cómo se da cito lo que les estoy diciendo? Que en el año 2022, en marzo de 2022, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ¿no? Ha sacado una nueva edición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se va sacando nuevas ediciones en la medida en que se va conociendo más las enfermedades, se van descubriendo nuevas enfermedades y nos damos cuenta que algunas enfermedades que inicialmente podríamos haberla clasificado de esa forma no lo son. Y todo eso se hace a través de consensos, se hace a través de investigaciones, se hace a través de estadísticas, se hace a través de la intervención de expertos. O sea, no es una clasificación caprichosa. Tenemos que ponernos de acuerdo y las autoridades que están en relación con procesos determinados intervienen en esta clasificación. ¿Muy bien? Entonces, para eso sirve la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Antes de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, a nivel mundial, solo se codificaban las causas de muerte. No se sabían de las enfermedades, ¿no? Y hoy, con la incorporación de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, podemos también determinar las enfermedades, no solamente las causas de muerte. Y así podemos determinar causas de enfermedad, morbilidad, que es a través de un diagnóstico, y por supuesto las causas de muerte, y sobre eso se trabaja para poder determinar las políticas de salud. Creo que está claro, ¿no? No voy a ahondar más en esto. Es tan importante lo que les estoy diciendo que de hecho en el año 1948 es que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Toma la responsabilidad de clasificar de esta forma las enfermedades a través de códigos claros y parámetros claros para que todos podamos hablar un idioma común. Entonces, cada vez que la OMS lanza la nueva clasificación de las enfermedades, ¿no es cierto? Los gobiernos tienen que adoptar y adaptar esta clasificación, ¿no? Con respecto a sus procesos estadísticos y, por supuesto, a las nuevas denominaciones, para que posteriormente el país que incorpora la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en este caso, ya estamos en la Clasificación Internacional de las Enfermedades número 11, ¿no? Puedan ser implementadas y, estando implementadas, los gobiernos pueden hacer políticas de salud y todos tengamos un registro común, ¿no? Para poder entonces saber cómo va la salud en el país, cómo debemos afrontar los procesos, etc. Entonces, en el año 1990 se aprobó y se puso en marcha la incorporación de la Clasificación Internacional de las Enfermedades número 10, el CIE 10. ¿Muy bien? Miren ustedes, 1990. Estamos 2024. Entonces, de la Clasificación Internacional de las Enfermedades
10 a la 11, ha habido 10 años de trabajo continuo de los expertos, investigaciones, estadísticas que han permitido replantear algunos conceptos en esta nueva clasificación de las enfermedades, el CIE 11. Desgraciadamente, como les decía, una vez que el CIE 11 ya es aprobado para ser utilizado, ¿no? Como les decía, ya está aprobado desde marzo de 2022, estamos en 2024. Para países como el nuestro es complicado poder adaptarnos a esta nueva clasificación porque, como comprenderán, hay que hacer una serie de entrenamientos para el uso de este instrumento tan importante, ¿no? No solamente los médicos con respecto a su uso, sino también el personal administrativo, ¿no? Y en general el Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, es un proceso largo y para países como el nuestro es un poco más largo, ¿no? Entonces, en este momento estamos en un espacio gris, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía el Perú sigue trabajando con el CIE 10, cuando en realidad el CIE 11 ya está aprobado desde el 2022, ¿no? Y deberíamos nosotros regirnos por el CIE 11. Deberíamos hacerlo. Pero desgraciadamente, para todos los países, pero en especial para el nuestro, es complicado poder, como les digo, incorporar la nueva clasificación porque necesita de un proceso relativamente largo y que convoca mucho esfuerzo de parte de las autoridades para poderlo implementar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos regimos por la clasificación internacional de las enfermedades 10, a pesar de que ya está en vigencia la 11, a pesar de eso. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las autoridades de salud? Si bien es cierto, nos regimos por la clasificación internacional de las enfermedades 10, ya deberíamos estar transitando en lo más importante hacia la 11. O en todo caso, no debemos cometer el error de plantear políticas de salud a largo plazo, sabiendo que la clasificación internacional de las enfermedades, la número 10, ya no es la que nos va a regir. Entonces yo no puedo hacer un plan de salud, el que sea, en los siguientes 10 años, sabiendo que probablemente el próximo año ya la clasificación internacional de las enfermedades número 11 va a ser la que nos va a regir. Es un absurdo, un total absurdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí nos encontramos, normados por el CIE 10, cuando el CIE 11 ya ha sido aprobado para su uso desde marzo de 2011. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí estamos en la dificultad, del 2021, perdón, del 2022, desde marzo de 2022. Entonces, estamos en este gris, donde lógicamente las autoridades de salud deben manejarse con mucho criterio. Deben poner a prueba su versatilidad, su conocimiento, su habilidad política y su inteligencia para manejar este tránsito de manera adecuada. Muy bien. Entonces ahí nos encontramos. Esa es la verdad. Es como estamos en este momento. ¿Qué quiero decir? Que no es que al gobierno actualmente, por capricho, esté instalado en el CIE 10. No. Por ley todavía le corresponde. Pero tampoco es cierto que, sabiendo que el CIE 10 ya no va a ser la clasificación que nos va a regir, ¿no es cierto? No podemos hacer afirmaciones ni podemos hacer planes a largo plazo con criterios del CIE 10 cuando yo sé perfectamente que el próximo año o el siguiente ya voy a estar bajo el imperio de la clasificación internacional de las enfermedades número 11. Listo. Ahí estamos en contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? Vean ustedes. Con respecto a la salud general, ¿no es cierto? Se aprobó la ley de salud mental y la ley de salud mental, una excelente ley, felicito a todas las personas que han intervenido en la nueva ley de salud mental, a mis colegas, conozco a los colegas que han intervenido,
a todo el personal de salud mental que ha estado comprometido para poder establecer una ley de salud mental que permita fundamentalmente lo siguiente: que todas aquellas personas que sufran de algún trastorno mental tengan el derecho al tratamiento de manera privada o pública. ¿Estamos de acuerdo? La ley de salud mental ahora aboga y protege a todos los pacientes que de alguna u otra forma tengan alterada su salud mental. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice: todos aquellos diagnósticos de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE-10, en salud mental, tendrán que ser cubiertas de manera privada y pública. Por eso es que hoy todas las aseguradoras, reaseguros, cualquier tipo de seguros, está obligado a atender todos los diagnósticos de salud mental, todos. Consulta médica, tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, hospitalización, todo es obligatorio. Les informo esto para todas aquellas personas que tienen seguro y no piden reembolso o no solicitan servicios en salud mental pensando que las instituciones privadas no cubren salud mental. Cubren salud mental, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Desde que se aprobó la ley y el reglamento de salud mental debe ser cubierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué convoca? ¿Cómo se hace eso? Sobre la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ¿no? Lo que se hace es que el gobierno realice un plan de aseguramiento de salud. Plan de aseguramiento de salud. Se llama PEAS. Plan de aseguramiento de salud. ¿Qué significa esto? Que debe existir, ¿no es cierto?, condiciones asegurables y prestaciones y financiación garantizadas para que todos los pacientes de salud mental sean atendidos pública o privadamente. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden ustedes, tienen derecho a través de sus seguros privados o, por supuesto, a través de cualquier entidad de salud del Estado. Listo. Eso es el PEAS. Entonces, lógicamente, cuando se hace el plan esencial de aseguramiento de salud, ¿no?, el gobierno de turno toma como parámetro las enfermedades del CIE. En este caso, se tomó la del CIE-10. Lógicamente, era lo que correspondía. Pero en el CIE-10, cuando se hace el plan de aseguramiento de salud y específicamente se plantea los procesos de trastornos mentales y del comportamiento, ¿no?, cuando se hace el primer plan, ¿no es cierto?, el primer decreto, dice todos, pero no incluye, escúcheme bien, el primer decreto, que no es este último que ha salido, no incluye 7 diagnósticos: transexualismo, travestismo, trastornos de identidad de género en la niñez u otros trastornos de identidad de género, ni travestismo fetichista. No están esos diagnósticos, no los han puesto. ¿Por qué? Me imagino yo, porque aquellas personas que hicieron este primer decreto sabían perfectamente que en el CIE 11 estos trastornos ya no son considerados enfermedades. Entonces no lo incluyeron en el PEAS, lógicamente porque estos ya no son trastornos. ¿Estamos de acuerdo? Pero de pronto sale nuevamente un decreto que acaba de salir, ustedes saben, hace pocos días, ¿no? Y dice: perdón, parece que nos hemos equivocado, que hemos excluido, sin darnos cuenta, miren el nivel, sin darnos cuenta por error. Claro, nadie nos explica quién cometió el error. ¿Se imaginan ustedes que el Ministerio de Salud se haya equivocado y haya omitido trastornos y ahora diga: ay, me equivoqué, mira, ahora te mando un decreto de corrección? ¿Se imaginan ustedes eso? Ese nivel.
¿Se puede aceptar una cosa así? Entonces la pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Realmente lo omitieron por error? ¿O realmente lo omitieron porque con sentido común, ¿no es cierto?, no incluyeron esos trastornos porque ya no estaba en el CIE 11. ¿Para qué implementar todo un proceso de afrontamiento sobre trastornos que ya no son trastornos? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos en la disyuntiva. La corrección que hace este decreto que acaba de salir, ¿es porque se equivocaron el grupo anterior? ¿O es porque con buen criterio pusieron, porque sabían que en 2, 3 años ya no iban a hacer trastornos en el CIE 11? Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? Y entonces el ministerio, si fuera que se equivocó, Dios mío, hay que saber quién se equivocó. Si fue por error. Y si no, habría que preguntarnos por qué en este gobierno y con este ministro, en este grupo del ministerio, ¿no?, se vuelve a incluir estos trastornos como trastornos, cuando en el CIE 11 ya no están como trastornos. ¿Qué les parece? Por eso es el escándalo, pues. Por eso es el escándalo. ¿Se dan cuenta? Porque hay una contradicción clara. ¿Y qué está generando esa contradicción? Una dicotomía. Está polarizando a la población, ¿no? Y qué peor, díganme ustedes, cuál es si no es el mayor problema de este país, que siempre andamos polarizados. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean ustedes, voy a hacer un pequeño resumen para que comprendan lo que les quiero decir. Por si acaso, yo no estoy dando opinión de si está bien o mal que los procesos sean o no trastornos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de el manejo de un instrumento tan importante como la clasificación internacional de las enfermedades, ¿no?, que genera este tipo de conflictos cuando quienes son responsables de hacer los programas de salud se equivocan y excluyen enfermedades o ponen enfermedades que ya no son enfermedades. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Y entonces, resumiendo, todos los países que están organizados, ¿no es cierto?, todos los países del mundo, con algunas excepciones, toman entonces a la clasificación internacional de las enfermedades como parámetro para determinar las enfermedades, es decir, su diagnóstico, políticas de Estado e investigación. La clasificación internacional de las enfermedades. ¿Quién se encarga? La Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud va reeditando la clasificación internacional de las enfermedades según cómo las investigaciones, la estadística y los expertos, ¿no es cierto?, van observando cuáles trastornos son más prevalentes, cuáles son los nuevos trastornos y cuáles ya no serían trastornos. Listo. El Perú está normado en este momento por el CIE 10 porque todavía, por cuestiones administrativas, no ha podido incorporar el CIE 11, pero el CIE 11 ya está aprobado desde marzo de 2022. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando se hace el PEAS, como les había dicho, ¿no?, todos los trastornos mentales son incorporados para que todos los pacientes con estos trastornos tengan derecho a la atención en todos sus niveles, desde preventivos hasta curativos. Y todos deben responsabilizarse, tanto los privados como los públicos. Listo. Ya está claro. Y entonces, sale el primer PEAS y dice, oye, estas 7 enfermedades no deben ser. El problema es si hacen eso por error, porque no las vieron, se confundieron y no lo pusieron, ¿no?, o porque entendían que en el CIE 11 ya no iban a estar. ¿Se dan cuenta? Entonces sale este nuevo decreto, hace unos días, y dice, un ratito, y está escrito literal, ¿eh?, se ha omitido. O sea, la administración actual dice que los anteriores se equivocaron. No lo pusieron por error. Entonces nosotros que somos
bien ordenaditos, ¿no? Bien estudiosos, los vamos a poner, sin considerar que ahorita no más, al incorporar el CIE 11, eso ya no van a ser trastornos. ¿Qué les parece? Muy bien. Y entonces, bajo este paraguas, miren ustedes, de ahí viene toda esta controversia política, ideológica, como la quieran llamar, ¿no? Justamente por esta contradicción. Y miren en el momento que se da. Miren ustedes en el momento en que se dan estos cambios. Ahora, ¿quién decidió hacer eso? ¿Cuál fue la comisión que se dio cuenta del error? ¿Por qué revisaron justamente eso? ¿Por qué justo ahora? Es lo que nos debemos preguntar. Pero ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los cambios que ha propuesto el CIE 11 con respecto a estas condiciones? Es importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud. Primero, ha sacado del capítulo 5 del CIE 11, perdón, ha sacado del capítulo de trastornos, ha sacado del capítulo de enfermedades a la condición de transexual. Eso es lo que he hecho. ¿Ya? Recuerden que el transexual, según el CIE 10, es aquella persona que se siente diferente a el sexo que le fue asignado al nacimiento. En buen romance, como dicen algunos expertos, es como sentirse del sexo opuesto cuando su configuración es del otro sexo. O sea, puede ser pues una mujer, entre comillas, en el cuerpo de un hombre. Así es como se siente. O al revés, ¿no? Discúlpeme que lo haga así de corto, lo que quiero es que entiendan la condición. Por supuesto que eso tiene múltiples aristas, tiene múltiples grises. Permítame por el tiempo definirlo de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ha dicho el CIE 11? Eso no es un trastorno. No solamente es un trastorno, vamos a cambiarle el nombre, porque el nombre es inapropiado para la condición. Y entonces ahora se llama discordancia de género. ¿Estamos de acuerdo? Discordancia de género. Entonces, mi género no corresponde al que me fue asignado en la niñez. Ese es el criterio, ¿no? En el CIE 11 está bien claro, dice, no se llamará transexualismo, sino discordancia de género, ¿no es cierto?, en la adolescencia y la adultez, caracterizado por una incongruencia marcada y persistente entre la experiencia de género, o sea, cómo yo me siento y me identifico, y el sexo asignado, así como se define, durante la vida adulta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, en este momento, la clasificación internacional de las enfermedades ya no es un trastorno. Por eso ya no va a estar en el capítulo de trastornos mentales. O sea, tener esta incongruencia de género no es igual pues a tener esquizofrenia o a tener un trastorno bipolar, no. Eso es lo que está diciendo el CIE 10, el CIE 11, perdón. ¿Muy bien? Entonces, también, como les digo, ha modificado las categorías. Y entonces, cuando uno tiene este trastorno de identidad de género en la niñez y la adolescencia, ¿no? Se llamará discordancia de género en la infancia y en la adolescencia. ¿Y cómo se podrá saber si existe esta condición? Se describe como una incongruencia marcada y persistente entre la experiencia y expresión del género individual y el sexo asignado al nacimiento de prepuber. Igual que en el adulto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ambas categorías, tanto en adolescentes, adultos, ¿no es cierto? Y niños que estén bajo esta característica, ¿no es cierto? Se podría presentar que haya deterioro funcional o no,
Entonces, no es una condición que quien tiene esta diferencia, ¿no es cierto?, se sienta bien o mal. No. Que se sienta bien o mal. Pero, ¿qué hace el CIE-10? El CIE-10 dice, mira, esto no parece no ser un trastorno, entonces lo vamos a poner en otro capítulo. En otro capítulo. ¿No es cierto? Y ese capítulo no tendrá el tono, ¿no?, de un capítulo de trastornos o de enfermedades. No. Se llamará condiciones relacionadas con la sexualidad. Y se observará. Se ayudará a estas personas, ¿no es cierto?, a poder definir claramente cómo se sienten y la seguridad de su condición de género. Y ese tratamiento no está dirigido a que deje de sentir o obligarlo a sentir, no. Se plantea un acompañamiento, que en el caso de los niños debe ser por lo menos, para hacer diagnóstico, el niño debe tener esa condición por lo menos 2 años. Esa condición de sentirse con un género que no corresponde a su asignación sexual. 2 años. No es inmediato, no es por una semana o 15 días, 2 años. Y más bien en el adolescente y el adulto se ha cortado el tiempo, porque ya han madurado sus procesos personales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo tiene que estar dirigida la ayuda? No es una condición a curar, es una condición en la que uno debe intervenir, ¿no es cierto?, con procedimientos en los que pueda haber una evolución natural, sin intervenciones que generen más bien distorsiones en los pensamientos y situaciones de estrés que dibujen lo que realmente se está sintiendo. Eso es. Por eso ya no está en trastornos, ¿cierto? Ya no está en trastornos. Muy bien. Esto es importante porque así podemos darnos cuenta que la idea a nivel mundial es que al estar en esta circunstancia, uno pueda vivir sus propios procesos, madurarlos, ¿cierto?, y poder manifestarse libremente en relación a lo que siente. Y que no se le imponga, por creencia, religión o lo que fuera, una condición que no les corresponde. Esa es la visión. Está dirigido a eso. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, ¿no?, se ha eliminado la categoría transvestismo como trastorno. Es decir, transvestismo, saben ustedes que es cuando una persona siente placer por vestirse como la persona de otro sexo, ¿no es cierto?, que no se corresponde a su género. ¿Muy bien? O, perdón, a su característica sexual. Listo. El problema es que ese diagnóstico, que se llama transvestismo fetichista, estaba en una clasificación terrible, ¿no? Porque esto fue realmente puesto como dentro de los trastornos de inclinación sexual y de las parafilias, que son condiciones terribles. Entonces, ha salido este proceso para ir a estos problemas, como les digo, no problemas, sino esta condición de conductas, ¿no? Y ver cómo se va procesando eso. Hay transvestismo de doble rol, ¿no? Hay personas que se visten de otro sexo de manera temporal y hacen su vida normal. ¿No es cierto? Hay artistas, actores, gente que hace esto y que no, en realidad no le genera daño a nadie. Es una forma de sentir y una forma de ser que, si no daña a nadie, no tendría por qué ser un inconveniente. Entonces, no se puede fácilmente clasificar como una enfermedad, como un trastorno. Entonces, ellos también han salido de la condición de trastornos para estar en este gran capítulo que, como les digo, lo que trata de establecer o lo que trata de incentivar es que
la variabilidad en las conductas sexuales, ¿no es cierto?, tenga una aproximación que le permita al individuo poder desarrollarse de manera adecuada sin que esto signifique ser discriminado, ser maltratado o de alguna u otra forma ser calificado y desdeñado. Esa es la idea que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ha tratado de establecer. Entonces, vuelvo a repetir, independientemente de la creencia, el sentimiento, que se debe respetar, por supuesto, todos los pensamientos deben ser respetados y todas las creencias deben ser respetadas, ¿no? De si esto es o no es un trastorno, en realidad, tenemos que entender que hay entidades que están por encima de nuestro conocimiento y por encima de nuestras creencias, que tienen mayores elementos para poder determinar cómo va esto, ¿no? Aunque lógicamente uno pueda sentir que, bueno, yo no quiero, pues puede ser. Pero la opinión de un grupo, de una persona, no puede trascender, ¿no?, el conocimiento general, las investigaciones, las estadísticas y, por supuesto, la opinión que al final va a normar las aproximaciones y las políticas de salud para los seres humanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde está la discusión. Por eso que han visto ustedes, el fin de semana ha habido protestas, ¿no?, en relación a por qué la actitud del gobierno y del ministerio, ¿no?, de seguir con este concepto a pesar de que ya no se encuentra clasificado así. El Estado, el gobierno y el Ministerio de Salud ha sacado un pronunciamiento diciendo que se respeta mucho eso, ¿no?, que respetan estas condiciones, etcétera, pero se condice, lógicamente, con este decreto, bajo el supuesto de que efectivamente ellos son respetuosos, ¿no? Varios grupos le han pedido que, si es cierto, saquen el decreto, pero han dicho que no. Entonces, hay una incongruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Y eso es lo que genera, como les digo, esta polarización. ¿No sería más fácil, les digo, hacer una comisión, tantas comisiones que hace el Congreso, hacer una comisión del ministerio, con todas aquellas entidades que estén comprometidas en este proceso y buscar un ponerse de acuerdo, una vía común que pueda hacer que, en vez de polarizarnos, busquemos respuestas homogéneas? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué sale un decreto cercano al fin de semana para que todo el mundo se entere domingo, lunes, y se arme este bolondrón? ¿No es cierto? Cuando era mucho más fácil y políticamente más correcto, y cuando digo políticamente, yo no soy nadie para meterme en política, no conozco de política. Bueno, conozco lo que puedo haber leído o visto, pero yo no soy político, ¿no? Pero a todas luces, buscar un derrotero común hubiera sido lo mejor, porque claramente este decreto iba a generar lo que ha generado. ¿Te das cuenta? Y entonces es una polarización más que se suma a todos los temas polarizados que tenemos, a todo esto que nos desune como país, a todo esto que no nos permite ponernos de acuerdo, a todo esto que no nos permite un camino común. ¿Se dan cuenta? Nos pasa en todo. Nos pasa en lo social, en lo político, hasta en lo familiar. No nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo hablar de derechos comunes si no respetamos cosas tan importantes como esta, ¿no? Información. Se le da mala información a la población. Porque quien lee esto y no conoce, no tendría por qué conocer, porque
Somos los médicos los que conocemos las clasificaciones internacionales, sabemos cuándo cambian, qué características tienen, por qué se cambiaron. Nosotros se supone conocemos eso. Entonces la población común no lo conoce, no por ignorancia, sino porque es un tema, como les digo, complejo y necesita de especialistas para poder conversar sobre ello. Entonces la gente lee eso y ¿qué dice? Estos son unos enfermos. Eso es lo que lee la gente. Son unos enfermos. Y entonces, ¿qué va a pasar con las personas que están en esa condición? Van a ser estigmatizadas, ¿no es cierto? La intención del gobierno es maltratar y estigmatizar a este grupo de personas. No creo, ¿no es cierto? Es el Ministerio de Salud. Estamos hablando de salud mental. Esa no es la idea. Quiero creer que esa no es la idea. Quiero creer que han cometido un segundo error y que en ese sentido, deberían recular, deberían decir, oye, tienen razón, acá está el CIE 11, o en todo aclararlo correctamente, ¿no? No decir, no, lo pusimos así porque una aseguradora nos preguntó. ¿Han escuchado ustedes esa versión? Una autoridad ha dicho eso. No, lo pusimos en el decreto porque nos preguntó una aseguradora. ¿Qué les parece? Y entonces, ¿qué es lo que más se pierde? La credibilidad. Y si ustedes quieren llevar a un país al caos, una sociedad al caos, no crean en las autoridades, pues. Y entonces cada uno hará lo que le parece. A mí no me parece. ¿No? Yo me cruzo la luz porque yo creo que los semáforos no sirven. ¿Para qué están los semáforos? Me hacen perder el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? O entro en la tienda y me voy a llevar ese panetón porque me provoca, pues. Acá hay muchos panetones, me llevo uno yo. Listo, cada uno hace lo que quiere. Así no es, ¿no es cierto? Así no es. El Perú es un país extraordinario. Está considerado uno de los países de mayor proyección en el mundo, por todo lo que tenemos y por todo lo que podemos hacer y por todo lo que sabemos hacer los peruanos. Pero no se dan cuenta que siempre estamos estancados. ¿Por qué estamos estancados? No crece salud, no crece salud. Miren todas las enfermedades que tenemos ahora, la anemia, es alucinante la anemia, pero nadie se escandaliza. ¿Dónde están los responsables de salud y nutrición? Aún están. Nadie sale a decir nada, ¿no? Anemia, educación, ¿no? Profesores que tienen que llevar al hombro a sus alumnos y cruzar el río para que puedan llegar al colegio, donde alumnos de diferentes grados tienen un solo profesor. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas importantes: salud, educación, autoridad, caminos comunes, directrices, hacia dónde vamos. Estamos viviendo en un sálvese quien pueda. Esa es la realidad. Como la autoridad no me protege, me compro mi pistola, pues. Pero claro, me compro mi arma y enrejo mi casa y me compro un pitbull por si acaso. Al primero que se aparezca, porque me tengo que proteger yo, porque el Estado no me protege, me siento abandonado. Pero en realidad todos estamos comprometidos en eso, ¿no es cierto? No solamente las autoridades, nosotros también. Nosotros debemos actuar en la rectoría de la dirección del país, desde donde estamos, tratando de buscar consensos, caminos comunes. No puede ser que busquemos eso solo en los desastres, cuando en realidad la forma en que una población se civiliza es justamente en los momentos en que las cosas están parejas y uno puede conservar la paz y uno puede conservar la armonía y sobre esa paz y esa armonía uno sigue creciendo como país, como sociedad, como persona. Es ahí. Nosotros estamos en un constante, sálvese quien pueda. Anda, ve tú cómo haces. Así estamos.
Y entonces, si sobre eso hay estas contradicciones, hay población que se siente no solamente abandonada, sino atacada, porque este decreto genera eso, animadversión. Estos son locos, son malos, son enfermos. No puede ser. Por desconocimiento, por desinformar o con alguna intención. No sé. Lo único que sé es que lo que ha pasado la semana pasada es terrible para el país. Es mucho más terrible de lo que ustedes imaginan. ¿Saben por qué? Porque es una muestra clara que no estamos en ninguna estructura, ni internacional, ni que cuando tratamos de encontrar soluciones, no las encontramos porque no estamos juntos y porque no pensamos igual, porque nos estamos acostumbrando justamente a vivir en sálvese quien pueda. Entonces, si la ley me beneficia a mí como yo creo que me debe beneficiar, primero a mí, segundo a mí, tercero a mí, esa es buena para mí, esa es buena para el país. Y así no es, ¿no es cierto? ¿Cómo buscar caminos comunes con estas dicotomías? Es complicado, es muy complicado. Y después no entendemos cuando pasan las cosas, ¿no? Cuando como sociedad no nos podemos defender de agresiones externas, de delincuencias internacionales, de narcotráfico, de minería ilegal. No tenemos defensa. Y entonces, sálvese quien pueda. Ahí es donde les comento. Más allá, vuelvo a repetir, de su sensación con respecto a si estas condiciones, si a estas conductas, si a estas diferencias, de alguna u otra forma, tienen un perfil que a mí me desagrada y no estoy de acuerdo y quiero pensar que es un problema, ¿no? Tenemos autoridades y entidades que nos pueden dar luz sobre esos procesos, más allá de nuestras sensaciones. ¿Me comprenden? Que nos pueden enseñar, nos pueden ilustrar, nos pueden conducir sobre ese conocimiento y con conocimiento tomar entonces una posición, pero no con desconocimiento, no generando distracción, no generando dicotomías, porque entonces nunca vamos a estar juntos. Eso es salud mental. Cuando atendemos pacientes, muchas veces se le hace diagnóstico al paciente y los padres dicen, ¿en qué me equivoqué, doctor? ¿Mm? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuántas veces ustedes podrían haber pensado eso? ¿No? Que su hijo de alguna u otra forma sufre por algún motivo, que puede ser enfermedad o no, y ustedes piensan, ¿en qué me equivoqué? En qué fallé? Cuando en realidad los factores son múltiples, genéticos, epigenéticos, la familia, la sociedad, el país, lo que nos representa, lo que nos da identidad. ¿Dónde está eso? ¿Uno falla o fallamos todos? Piénsenlo. Yo sé que es difícil cuando uno está en una posición en la que tiene la sensación de que nada puede modificar. Háganlo desde donde están. Esa es la alternativa, hacerlo desde donde están. Y tratar de informarse lo más que se pueda. Yo sé que es difícil. Yo sé que a veces las necesidades y el trabajo, la supervivencia, vuelvo otra vez, no nos deja ver cosas que son muy importantes. Obviamente mucho más importante para cada uno es la supervivencia individual y la de su familia. Eso no nos permite ver nada más. Y tomamos posición de manera casi arbitraria, escuchando a quién grita más, ¿no? A quién maltrata más.
¿No se han dado cuenta? Las actividades de más atención de nuestra población son aquellas actividades en las que se muestra agresividad, irracionalidad, maltrato y burla. Ahí estamos nosotros. Eso es lo que más vemos, eso es de lo que más nos alimentamos. ¿Saben por qué? Porque no queremos pensar. Porque es mejor reírse fácil. Si me muero todo el día trabajando para sobrevivir, tengo que ir o conectarme con algo que me libere momentáneamente de esta situación de sufrimiento permanente y de estrés permanente. ¿No es cierto? Y como estoy molesto porque nadie ve por mí, qué mejor que aliarme con los que más bien maltratan. ¿Se dan cuenta? Les vuelvo a decir, yo estoy convencido de que es complejo. Es complejo. Es difícil. No es fácil. Por supuesto que no. Pero está en cada uno de nosotros lograr que estas cosas cambien. Desde el momento en que elegimos qué vamos a hacer, qué vamos a compartir con nuestros hijos, qué parte de la historia queremos que sepan, qué parte de la vivencia personal queremos que ellos conozcan, cuánto les vamos a enseñar y cuánto debemos dejarnos guiar también cuando no conocemos por aquellas personas que conocen, para después tener un criterio más sólido de qué cosa es lo que realmente yo quiero para mí, para mi familia, para la sociedad, para el resto. Porque les he dicho innumerables meses, ¿no? La empatía no es una poesía, es un mecanismo importantísimo de los mamíferos para sobrevivir. Y la empatía significa estar junto con el otro. ¿Han visto cómo cada vez nos separamos más entre los peruanos? ¿Necesitamos más dicotomías? ¿Necesitamos más conflicto? No. No permitamos nosotros que se nos maneje de esa forma. Cuidémonos nosotros, nuestra salud mental, cuidemos a nuestros hijos, los vecinos, nuestra sociedad. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos. No seamos reactivos. Es complicado, pero este programa nació justamente por eso, por la apuesta y esperanza en que es la población la que tiene en realidad que entender, que educarse y que debe actuar justamente en consenso con lo que es bueno para la mayoría. Vamos, les mando un abrazo muy sentido desde estas ondas de Filarmonía y yo espero que en el futuro sigamos con temas más alegres, ¿no? Pero en realidad no podía yo dejar de comentarles esto porque estoy seguro que mucha gente que me está escuchando y que puede tener esta percepción, esta conducta, ¿no es cierto? Debe estar sufriendo, tanto ellos como sus familiares, al saber que ya su propio Estado, su propio país los ha descalificado cuando a nivel mundial estos procesos ya no son trastornos. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo lunes aquí en nuestro programa Musicalmente a las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí.